La palabra se hace viva en nuestro corazón, nos alimenta, nos fortalece, nos establece, ¿sí? Nos afirma, nos lleva a crecer en la estatura, ¿sí? Del varón perfecto, como dice la palabra, para ya no ser niños fluctuantes, que seamos arrastrados por todo tipo de doctrina o por cualquier error. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos a Él para que obre este milagro en nuestro corazón. La semana pasada, recuerdan, estuvimos agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todas las promesas. Bueno, no todas las vimos, vimos algunas de las promesas que tenemos de Él, afirmando y estableciendo que Dios pues es fiel, que Él siempre cumple con todo lo que promete, como lo dice su palabra, Él no es hombre para mentir. En fin, todos estos principios y fundamentos que fortalecen nuestra fe. Y hablamos también, junto con que Dios cumple sus promesas, de los pactos. Pero recuerdan que la promesa es algo que Dios hace sobre nosotros. La promesa no nos pide nada a cambio más que creer. Una promesa, tú das una promesa y estás dándola, independientemente de lo que la persona que reciba la promesa, bueno, si la cree y la toma y la espera, pues habrá un resultado, y si no, pues de todos modos Él da la promesa. Pero el pacto requiere de una respuesta. Un pacto es entre dos, si una de las partes que componen el pacto no cumple con lo que a él le corresponde, ese pacto no se lleva a cabo, queda así. Así es de que el día de hoy vamos precisamente a ver lo que implica el que nosotros como gentiles, salvo que haya alguien aquí que sea judío, que sea hijo de una mujer judía, pero creo que todos somos gentiles. Recordamos que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos enseña ya de una manera mucho más amplia cómo al ser nosotros como gentiles ramas del olivo silvestre, hace una, ¿sí? Pues toma un símil con lo que son los olivos, fuimos injertados en el olivo cultivado. El olivo cultivado viene siendo el pueblo de Dios, viene siendo el pueblo judío, sobre el cual Dios estableció promesas, bendiciones y pactos. Y nosotros, gracias a la sangre del Cordero, fuimos injertados en ese olivo cultivado. Así de que al ser injertados en el olivo, recibimos también las bendiciones y estamos dentro de los pactos que Dios hizo con su pueblo. Y esta maravillosa bendición pues nos lleva a vivir una vida plena, una vida maravillosa en el Señor. Pero es importante tener presente que si no se cumple nuestra parte en el pacto, pues el pacto no se lleva a cabo. Nosotros entramos en el pacto, iniciamos en este pacto maravilloso, este pacto eterno, precisamente en el momento en el que creímos en nuestro corazón. Voy a recordarles una promesa que dio nuestro Padre Celestial y donde está implícito este pacto. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25, leemos: y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
En el momento en el que creímos en nuestro corazón para justicia y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos rociados con esta agua limpia de la cual habló el Señor a Ezequiel. Fuimos limpios de todas nuestras inmundicias. Dice, y nos limpió de todos los ídolos que había en nuestro corazón. Al nacer de nuevo, la palabra de Dios establece que todo lo viejo queda atrás y que ahora somos hechos nuevos. Una nueva criatura. Recuerdan la semana pasada, una de las maravillosas promesas es que precisamente somos consubstanciales a la naturaleza divina o participantes de la naturaleza divina. Antes teníamos una naturaleza que cayó, que se vio afectada por el pecado, una naturaleza que se desvirtuó del propósito que Dios había establecido en nuestras vidas. Pero al momento de nacer de nuevo se cumple esta palabra en nosotros. Somos nuevas criaturas. Todo quedó atrás, las cosas viejas quedaron atrás. La naturaleza de pecado, la naturaleza humana, no es destruida, no muere, sino que queda allí inactiva, como inoperante, ¿sí? Pero hay una nueva naturaleza en nosotros, que es esta naturaleza divina, este nuevo nacimiento. Y dice la palabra, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo en vosotros. Va a quitar ese corazón de piedra que había en nosotros para poner un corazón de carne. Primeramente recordemos que antes de conocer al Señor, teníamos en nuestro corazón todo un alojamiento, hospedaje de ídolos allí adentro. Los ídolos no son precisamente las figurillas materiales que podemos ver con nuestros ojos físicos, aun cuando algunos puedan idolatrarlas. Pero la mayoría de los ídolos, la raíz de la idolatría está en el corazón. Todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón, que hace un lado a Dios, que está por encima de Dios, es idolatría. Así de que al nacer de nuevo, todas las cosas viejas quedan atrás. Esto es todo. Por eso dice, limpiaré, ¿sí?, de todos vuestros ídolos, les limpiaré. Ahora son una nueva criatura. Todo es hecho nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, ya no tendrás ídolos en tu corazón. Y uno de los principales ídolos que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo éramos nosotros mismos. Al no reconocer a Cristo como nuestro Señor, al no aceptar nosotros que somos siervos del Señor, que somos creados por Él para servirle, nos estábamos autoidolatrando. Vivíamos para satisfacer nuestros propios deseos. Vivíamos según nuestros propios razonamientos. Vivíamos según nuestras propias metas. Nosotros establecíamos nuestro propio propósito y hacíamos todo lo posible para conseguirlo, porque creíamos que lo merecíamos y que nosotros estábamos por encima de todo. Éramos el yo, el principal ídolo alojado en el corazón, aparte de muchos otros, ¿sí? Aparte de muchos otros ídolos que se pudiesen alojar y levantar allí. Así de que esta maravillosa promesa que se cumple en nosotros en el momento en el que somos injertados en el olivo cultivado, ¿sí?, que es el pueblo de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a vivir un pacto, un nuevo pacto, un pacto eterno. ¿Qué más dice el Señor? Bueno, teníamos un corazón insensible, un corazón de piedra, donde se había recibido únicamente todo lo que el sistema de este mundo caído nos había enseñado, unos con mayores principios que otros o con determinadas líneas de formación, de valores, lo que sea, pero la mayoría influenciados por el sistema del mundo, ¿sí?
un corazón de piedra. Dice, ahora tendrás un corazón sensible. Eso es un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón que es sensible a lo que Dios va a empezar a hacer a nosotros. Dice precisamente, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él ha puesto un nuevo espíritu. Ha venido, y puso un nuevo espíritu en nosotros, nos dio vida y ha enviado a su Santo Espíritu a nosotros. Ahora leemos que dice, y haré que andéis en mis estatutos. Es importante entender la palabra, recibir la revelación, tener presente que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos de la naturaleza de Dios es la libertad. En el reino de Dios hay libertad. Él es libertad, Él es libre completamente. Y así nos creó a nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, está haciendo referencia a que al enviar a su Santo Espíritu a morar a nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a nosotros para guiarnos a la verdad. Y Dios espera de nosotros que cumplamos con un pacto. Dios espera que dentro de nuestra libertad que tenemos de decisión, porque todos tenemos la libertad para decidir cuál es el camino por el cual vamos a transitar. Dios no nos obliga. Dios no tiene un botón, un chip que diga, pues ahora vas por aquí y ahora vas por aquí. No, Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio esa libertad. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos, para mostrarnos, para hacernos sensibles a la voluntad de Dios, para que entonces nosotros tomemos la decisión de andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Un poco más adelante leemos en el libro de Deuteronomio, recuerdan, es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, que dice, andaréis por todo el camino que Yahvé vuestro Elohim os ha ordenado, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis los días en la tierra que vais a poseer. Es una promesa que le dio a su pueblo, ¿sí? Ahora bien, andaréis por todo el camino. Fíjense bien, que vuestro Dios os ha ordenado. ¿Qué entendemos nosotros muchas veces por la palabra ordenado? ¿Sí? La palabra ordenado puede tener diferentes usos. Por ejemplo, aquellos que forman parte de un componente militar, que entran a las Fuerzas Armadas, ellos reciben órdenes, se les ordena, y ellos no pueden cuestionar las órdenes, ¿sí? Tienen que hacer lo que su superior les ordena, y si no, ya saben, se hacen acreedores a un fuerte castigo, y en determinadas condiciones hasta pueden perder la vida, ¿sí? Si no cumplen, si no hacen lo que se les ordena. Pero Dios no nos tiene a nosotros bajo un régimen militar en que nos ordena lo que tengamos que hacer. ¿Recuerdan cómo empieza la Biblia? Las primeras palabras de la Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba el mundo? Desordenado. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu de Dios? Ordenar. Ordenar, poner orden, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Fíjense bien, ¿sí? Dios nos ha ordenado un camino. Él preparó obra desde el principio de los tiempos. Él preparó el camino por el cual nosotros teníamos que caminar, ¿sí? Entonces, en esta palabra en Deuteronomio dice que si nosotros andamos, le dice a su pueblo, si tú caminas por ese camino que yo te he ordenado, que yo he preparado para ti,
tendrás larga vida, o sea, tendrás una vida plena, una vida maravillosa. Prolongaréis los días en la tierra que vais a, dice, te va a ir bien y vas a prolongar los días en la tierra. Esa es una promesa que nos da el Señor. Un poco más adelante, en el capítulo 31 también de Deuteronomio, versículo 8, dice, Yahvé es el que va delante de ti. No te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. ¿Por qué camino va Dios? Por el camino que Él mismo ha ordenado, el camino que Él ha establecido. Es claro, Dios no viene caminando en el mundo, es una referencia para que nosotros podamos entender. Recuerden que nuestra mente es muy limitada, es muy finita. Cuando hablamos no comparándola, sino viendo lo que es la mente de Dios o los pensamientos de Dios. Nosotros somos creación y somos muy limitados en ese aspecto. Pero nos habla en esta forma para que nosotros lo podamos entender de la manera más sencilla. Él va delante de nosotros, pero ¿acaso Dios irá por caminos que Él no ha ordenado, que no tiene Él establecido, por caminos que no son agradables a Él o que no sea? Él no puede ir, eso no cabe en el sentido, ¿sí? No cabe porque Dios es santo, santo, santo 3 veces, que significa lo que es la santidad, que no hay absolutamente nada contrario a Él en su propia esencia. Entonces Él, todo lo que hace, todo lo que establece, todo está en Él. Entonces esos son los caminos que Él ha ordenado. Si nosotros vamos atrás de Él, ¿por qué caminos vamos a ir? Por los caminos de la vida, por los caminos de la bendición, por esos caminos donde sabemos que todo está establecido precisamente para que se cumpla su propósito. Pero si no lo seguimos, si nos salimos de ese camino, pues ¿por cuál otro camino nos vamos a ir? Y eso no solamente el Padre se lo dijo a su pueblo, sino posteriormente nuestro Señor Jesucristo lo estableció a nuestra vida. Nosotros entramos en el pacto después. Vamos a recordar, el apóstol Pablo le escribió a los hebreos, el autor de los libros de los hebreos fue Pablo, y él les escribe y les dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 13, versículo 20, vamos a venir a este nuevo pacto, este pacto eterno maravilloso que tenemos. Dice, y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno. ¿Quién es la sangre del pacto eterno? Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Dice, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Un pacto eterno al cual hemos entrado nosotros. Pero este pacto no termina en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo. Este pacto no termina en el momento en que le reconocemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando declaramos que nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, que queremos que Él tome el control de nuestra vida, en ese momento en el que nacemos de nuevo, empieza el pacto. Ahí empieza. No termina. No, ahí empieza. Entramos en el pacto. ¿Cuál es el pacto? Dios dice, bueno, yo he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Cuando eso sucede, nosotros como gentiles somos injertados en este olivo cultivado, recibimos todas las bendiciones, todas las promesas, todos los pactos que había hecho Dios sobre su pueblo, que son pactos eternos. Entramos en esa bendición, pero ahora nos corresponde a nosotros cumplir con lo establecido en el pacto. Empieza con creer en Cristo. Pero, miren, recuerdan una vez, lo recuerdan porque han leído la palabra, ¿verdad? Había un joven que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, maestro, yo
quiero tener la seguridad de que yo voy a alcanzar la vida eterna. Y el Señor le dijo, bueno, cumple con los mandamientos, honra a tus padres y a tu madre, haz esto, le dijo, Señor, yo eso lo hago. Dijo, bueno, entonces, mira, corre, ve y vende todo lo que tienes, ¿sí? Vienes y me sigues para que seas perfecto. Claro, este joven no regresó. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos da aquí el Señor? ¿Acaso le estaba diciendo que sería perfecto y alcanzaría la vida eterna por vender sus propiedades y lo que él tuviese? No. Él sería perfecto, entendiendo este concepto, alcanzaría la vida eterna por seguir a Jesús, por seguirlo a Él. Le dijo, tú tienes cosas en tu corazón, en otras palabras, tú tienes cosas en tu corazón que están ocupando un lugar ahí, sácalas. Y una vez que las deseches, viene para que me puedas seguir nomás a mí, que no estés pendiente de otras cosas. Y entonces vas a ser perfecto. O sea, vas a alcanzar la vida eterna y vas a ser perfecto porque me vas a seguir a mí, le está diciendo Jesús. Esto lo podemos leer en Mateo 19:21, ¿sí? Ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dala a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Dice, y ven y sígueme. Aunque hubiese vendido todo y lo hubiese dado a los pobres, pero no hubiese seguido a Jesús, no sería perfecto. Porque no es por la obra, no es por el hacerlo, no es por desprenderse, es por seguirle a Él. Eso es parte del pacto, eso es caminar delante de Dios, lo está diciendo desde a su pueblo. Si caminas delante de mí, si caminas atrás de mí, yo voy delante de ti, si tú me sigues, si tú guardas en los caminos que yo tengo preparados para ti. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34, el Señor llamó a la gente que estaba a los alrededores, estaba con sus discípulos, y los llamó y les dijo, no es que estuviese en medio de una enseñanza, sino que Él vio a esa gente que necesitaba, todos necesitamos de Él, les acercó a Él y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, necesita negarse a sí mismo. Necesita a ese viejo hombre que lo gobernaba, esa naturaleza que te llevaba a autoidolatrarte, a vivir para cumplir tus deseos, tus propósitos únicamente, sin tener en cuenta absolutamente a Dios, su voluntad y su palabra. Dice, tienes que negarte a ti mismo, ¿sí? Tienes que tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa la cruz? Muerte. La cruz significa muerte. Tienes que aceptar morir a tu naturaleza. Esa naturaleza humana donde radica la concupiscencia. ¿Por qué empezó el pecado en la humanidad? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Dónde inició? ¿Por qué está alojada en la naturaleza del ser humano? Cuando Adán y Eva, todavía no se llamaba Eva, pero cuando Adán, vamos a hacerlo en plural, estaban en el paraíso y la serpiente se acerca a ellos, ¿qué fue lo que hizo? Alentó en ellos el deseo de ser como Dios, los engañó y les dijo, no se crean, si se comen de esa fruta lo que va a pasar es que van a ser como Dios. Lo cual significa que ya no necesitas rendirle cuentas a nadie, vas a hacer lo que tú quieras, o sea, injertó en ellos ese deseo de ser como Dios, de empezarse a idolatrar a ellos mismos. Y allí ese es el origen del pecado.
el querer ser, ¿sí? Fíjense, Dios nos crea a su imagen y semejanza. Nos prepara el paraíso, ¿sí? Nos da todo lo que íbamos a necesitar, todo absolutamente, y solamente estableció Él como principio de adoración dentro de la libertad total, pero este era un principio de adoración a Dios, empezar a enseñarnos que Él era nuestro creador, un principio de adoración, decirle, esto es mío, no lo toques. O sea, todo lo demás es tuyo. Todo lo demás te pertenece. Todo lo demás lo vas a administrar tú. Es más, ponle el nombre que quieras a todo. Todo es tuyo. Pero esto me pertenece a mí. ¿Sí? Y allí fue donde la serpiente, Satanás, viene y introduce en el corazón de Adán ese deseo de ser como Dios. Y ahí surgió la autoidolatría. Se creyó Adán que, bueno, Eva primeramente, Adán, que eso iba a ser cierto. Y ahí empezó la concupiscencia, se generó la concupiscencia en la naturaleza humana. Y la concupiscencia es la que genera el pecado. Muchos piensan que el pecado lo genera el diablo. No. El diablo no genera el pecado. El diablo es un agente que te propone y te ayuda para que tú lo hagas. ¿Sí? Pero el pecado se genera aquí adentro. La concupiscencia en la naturaleza humana. ¿Sí? Ahí se genera el pecado. Así es de que el Señor dice, bueno, si tú quieres seguir, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Al negarte a ti mismo, vas a morir a ti mismo, vas a morir a ese deseo que hay en la naturaleza humana, en la naturaleza pecadora, de vivir para ti mismo, porque ahora vas a vivir para mí. Tomas tu cruz y me sigues. ¿Y qué significa seguirlo? ¿Qué significa seguir al pastor? ¿Por qué la imagen del pastor? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor no le dice a las ovejas, hey, vayan por esta vereda derechito y cuando lleguen a aquel árbol dan vuelta a la derecha y luego bajan y ahí van a encontrar el agua. No, el pastor ¿qué hace? Camina por la vereda, da vuelta a la derecha y llega a las fuentes de agua de vida. ¿No es así? El pastor va adelante cuidando a las ovejas. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir siguiéndole a Él. Tenemos que caminar en sus caminos. Y para ello es necesario precisamente negarnos. Ah, no, pero es que yo quiero ir por este otro camino. Yo ya hice el pacto. Yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ya tengo salvación y vida eterna, ya nací de nuevo, ya. Yo ya cumplí. No, tú no has cumplido. El pacto es que lo sigas. El pacto es que vayas atrás de Él, es que camines. Mira, fíjate lo que dice la palabra, no es porque lo diga yo. Primero, Juan 8:12. De nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más claro, ahora sí. O sea, si no lo sigues, ¿por dónde vas a andar? ¿Por dónde vas a andar? Ah, es que yo tengo una linternita para... No, chico, aquí no hay linternitas para que te alumbre. Si tú no sigues a Cristo y vas por otro camino, ¿por qué otro camino vas? Por el camino de la oscuridad, de las tinieblas, y allí no hay vida. No hay vida. El pacto empieza cuando ves a Cristo en la cruz y le reconoces como tu Señor y Salvador. Cuando en tu corazón crees que Él está allí, ha derramado su sangre para el perdón de tus pecados. Allí empieza apenas.
Pero luego tenemos que seguir a Jesús. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Fíjense, Efesios 2, ahí voy. Vamos a meter segunda. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Él nos creó. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús. Por Él fueron hechas las cosas y para Él son hechas todas las cosas. Para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Está establecido desde el principio de los tiempos. Él ordenó el camino. Él preparó esas obras para andar en ellas. Ese es el camino que Él ordenó para nosotros, para que caminemos en ellas. Bueno, primera de Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchos van a Jerusalén para seguir por donde que no tienes que. Las pisadas de Jesús no son las que dejó en Jerusalén, porque ya ni siquiera saben, saben por dónde anduvo. Pero no son esas pisadas. Son los caminos que Él ordenó para nosotros. Es el camino que el Espíritu Santo nos muestra, nos guía a la verdad. Ese es el camino. Y ese es el pacto en el cual nosotros debemos de mantenernos. Inició un pacto eterno maravilloso en la cruz. Nacemos de nuevo. Somos como niños. Empezamos a recibir la palabra y empezamos con nuestros ojos espirituales a ver el camino, a ver el reino. Nuestro camino es el reino, ¿sí? Buscad el reino y su justicia y todo lo demás yo me encargaré, dijo el Señor. Todo vendrá en añadidura para sus vidas, pero pon tu mirada en el reino, busca su justicia. En el camino de la oscuridad, sin seguir al Señor, sus pisadas, sin dejar que sea Dios el que va delante de nosotros, ¿dónde quedamos? ¿Quién va en el camino de la oscuridad delante de nosotros, o atrás o al lado? No sé, ni me interesa quién vaya a ir. Yo solamente quiero saber que esta promesa que Dios dio desde un principio a su pueblo, ¿sí? Maravillosa. Dice, el que va, dice, Yahvé es el que va delante de ti, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Así es de que si vamos atrás de Él, siguiendo sus pisadas, sabemos que nunca nos va a desamparar. Sabremos que Él estará con nosotros. No habrá temor. Pónganse de pie, vamos a terminar agradeciéndole al Padre por su palabra, esas maravillosas promesas y pacto. Pero recuerda, el pacto es de dos y el pacto empieza en la cruz. Y su Santo Espíritu es el que nos guía a la verdad, nos muestra el camino. Y si quieres tener una vida plena, una vida como Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que recibir esta palabra y en la libertad que Él nos ha dado, tomar la decisión. Vivir para satisfacer nuestros propios deseos, nuestras ambiciones. ¿Cuántos jóvenes piensan que su fortaleza les va a durar siempre y dedican su vida a satisfacer? Algunos trabajan demasiado porque quieren acumular riquezas, dañan sus cuerpos
Algunos porque trabajan, no quiero decir que todos sean no trabajadores, pero hay otros que dañan sus cuerpos por andar de fiesta, por no dormir, por consumir sustancias que dañan su organismo. Y cuando el cuerpo se deteriora y vienen los problemas, y entonces levantan los ojos a Dios y le dicen: ¿y tú dónde estás? ¿Y tú por qué permitiste esto? Cuando es Dios el que nos dice: camina tras de mí. Si tú caminas tras de mí, si tú vienes en el camino que yo te he ordenado, tu vida va a ser una vida plena. Es una promesa de Dios, muy sencilla. Pero si te idolatras a ti mismo y quieres tú vivir como a ti te dé la gana, como muchas veces nos decían nuestros padres, pues sabemos lo que va a suceder. Son ejemplos muy claros, muy sencillos, porque la palabra de Dios lo es así para nosotros. El Señor quiere que la entendamos, que lo vivamos. Hoy le agradecemos a nuestro Padre Celestial este maravilloso pacto, pero le pedimos para que su palabra se haga viva en nosotros y que entendamos lo que significa caminar atrás de Él, lo que significa las palabras de Jesús: ven y sígueme, lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, lo que significa seguirle a Él en el camino de la luz. Si nos mantenemos en ese pacto, todas las promesas de Dios, todas sus bendiciones y todo lo establecido en ese pacto es en nuestra vida, porque su palabra es en nosotros, porque su palabra se cumple en nosotros, porque su palabra se ha establecido ya en nosotros. A ti te damos toda la gloria, Padre, toda la honra. Tuyo es el poder, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.